Muy buenos días o buenas tardes en cualquier caso. Hoy les vamos a hablar sobre un tema fundamental en radiología, sobre las normas de protección radiológica y bioseguridad en radiología. En este caso mis compañeros y yo hablaremos de esto. Les voy a explicar sobre los principios y normas de protección radiológica, enfocándome en su importancia y en las medidas de seguridad para el personal que trabaja en esta área. Ahora, ¿qué es la protección radiológica? Va a ser un conjunto de medidas y normas destinadas a proteger a las personas y al medio ambiente contra los efectos nocivos de la radiación ionizante. ¿Pero por qué es importante? Porque la radiación tiene un enorme beneficio en el diagnóstico y en el tratamiento, pero también puede producir efectos dañinos si no se controla adecuadamente. Entonces, tenemos objetivos principales para eso. 1. Prevenir efectos deterministas, reducir la probabilidad de efectos estocásticos. También uno de los más principales es maximizar beneficios y minimizar riesgos. Nos vamos a pasar ahora a los principios fundamentales de la ISRP. ¿Pero qué es esto? Va a ser la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que nos va a establecer 3 principios que siempre debemos aplicar: la justificación, la optimización o principio ALARA, en la limitación de dosis. ¿A qué se refiere con la justificación? Va a ser que cualquier estudio deba aportar más beneficio que riesgo. Por ejemplo, no se debe pedir una radiografía innecesaria si no cambia el diagnóstico o el tratamiento. Por lo tanto, pedir una radiografía de más podría afectar a nuestro paciente. Ahora, si hablamos de la optimización o principio ALARA, viene de las siglas inglesas de la expresión tan bajo como sea razonablemente posible. Esto significa que mantener la dosis lo más baja posible, ajustando los parámetros del equipo para obtener la imagen necesaria sin exponer al paciente de más. Por lo tanto, que necesitamos una imagen que no debamos repetirlo tanto, sino que la calidad de la imagen lo podamos mantener, pero sin necesidad de exponer demasiado a la radiación. Pasamos a la limitación de dosis, que va a ser que existen algunos límites que no debemos pasar. Existen límites de la exposición para los trabajadores. Según la Comisión Internacional de Protección Radiológica, el personal no debe superar un promedio de 20 milisievert al año en un periodo de 5 años, ni más de 50 milisievert en un solo año. En cuanto a la seguridad del operador, sí o sí debemos tener en cuenta estos 3 objetivos. Primero, usaremos la dosimetría personal. Esto en algunos casos no lo tienen en algunos lugares, pero les explicaré. Estos dosímetros de película termoluminiscentes o digitales para registrar la dosis acumulada. Son como un aparatito que va a ser de forma rectangular, que nosotros lo vamos a poner en el pecho para que nosotros podamos medir cuánta radiación estamos acumulando y sabremos medir cuánto fue lo que ha absorbido, y es necesario. Ahora, hablemos sobre la protección personal. Los trabajadores pueden usar diferentes tipos de protección, si son permanentes o si son solo los que van a estar en un solo momento. Ahora, podemos usar el scrub o un uniforme clínico limpio, una bata o mandil clínico, los guantes de examen cuando hay contacto directo con el paciente o superficies contaminadas, una mascarilla, gorro y cubre zapatos. Porque nosotros no estaremos directamente en la misma habitación, sino tendremos que salir. Y si es necesario de estar dentro, tendremos que usar las medidas necesarias como el mandil. Ahora, si hablamos sobre el blindaje, vamos a necesitar 3 cosas: la distancia, obviamente el blindaje, y el tiempo. Respecto a la distancia, debemos alejarnos lo máximo posible del haz, y siempre va a tener un parámetro por el cual nosotros tenemos que alejarnos según el tipo de radiografía que nosotros saquemos. Ahora, la radiación disminuye con el cuadrado de la distancia. Como pueden ver en la imagen, se puede ver más o menos cuánto es la disminución de la radiación. Ahora, el tiempo. Tenemos que reducir sí o sí el tiempo de exposición. Mientras menos, obviamente va a ser menos la radiación que nosotros podamos absorber. Y hablando sobre el blindaje, tenemos que utilizar ciertas barreras de plomos, biombos o paredes protectoras, que más adelante se les va a explicar cómo deberían ser estas. Bien, vamos a hablar ahora sobre la protección para el paciente. La protección del paciente se basa en el principio ALARA, que son siglas en inglés, lo cual en español quiere decir lo más bajo que sea razonablemente accesible, que busca minimizar la exposición a la radiación ionizante hacia el paciente tanto como sea razonablemente posible. Para ello vamos a hablar de 3 aspectos importantes, que es la minimización de la dosis, la colimación del haz y la protección de órganos sensibles. Hablemos primero de la minimización de la dosis. Este es el principio rector de la radioprotección,
conocido como LARA. Su objetivo es garantizar que la exposición a la radiación sea la menor posible para así obtener la información clínica necesaria y una imagen de calidad diagnóstica. Lo que se puede hacer también es reducir el tiempo de exposición de la radiación al paciente. Podemos realizar más rápido el proceso de irradiación, ¿no? Tenemos también que evitar repeticiones innecesarias en los exámenes. Para ello, se necesita realizar un posicionamiento correcto del paciente y una técnica adecuada. Estos son cruciales para evitar la necesidad de repetir la radiografía, lo cual duplicaría la dosis de la radiación, ¿no? Lo cual puede afectar a mediano, a corto o a largo plazo al paciente. Ahora hablemos de la colimación del haz. La colimación es el proceso de restringir el tamaño y la forma del haz de rayos X. Un dispositivo llamado colimador se utiliza para limitar el haz de radiación únicamente al área anatómica de interés. El objetivo es evitar que la radiación innecesaria incida sobre tejidos y órganos adyacentes que no son parte del estudio. Ahora, hablemos de la protección de órganos sensibles. La protección de órganos sensibles se refiere al uso del material de blindaje, ¿no? Material plomado, como por ejemplo delantales, protectores gonadales o collares de plomo, para proteger aquellas partes del cuerpo más vulnerables a los efectos de la radiación ionizante. A esos órganos, pues como ejemplos tenemos a las gónadas, la glándula tiroides, los ojos y el tejido mamario. La exposición repetida a la radiación en estas áreas aumenta el riesgo de efectos biológicos a largo plazo. Bien, pasamos al siguiente tema entonces, que es la protección en el ambiente. Las salas de radiología están diseñadas y equipadas con características específicas para proteger al personal y a cualquier persona que se encuentre cerca de la zona de radiación, para lo cual vamos a hablar también de 3 puntos importantes, que es el blindaje de la sala, la señalización y el control de acceso. Empezamos entonces con el blindaje de la sala. El blindaje de la sala en radiología es un aspecto crítico de la protección radiológica, cuyo objetivo es confinar la radiación dentro de la sala para que no escape y afecte a personas en áreas adyacentes, ya sean pacientes, personal médico o público en general. Se va a utilizar como material principal lo que es el plomo, que es el material tradicional y que es más utilizado para el blindaje radiológico. Esto debido a su propiedad de alta densidad, que es extremadamente eficaz para absorber y atenuar la radiación de rayos X y rayos gamma. Se utiliza en forma de láminas o placas de diferentes espesores, generalmente de 1 a 3 milímetros, ¿no? Dependiendo del tipo de equipo y la carga de trabajo de la sala. Estas láminas se instalan dentro de las paredes, puertas y techo de la sala, aunque en otras ocasiones, como otra alternativa, también se ha estado popularizando dentro de la radiología otro elemento, que es la baritina, ¿no? Que es el sulfato de bario. Es un mineral de alta densidad que cuando se mezcla con cemento o yeso crea un material de blindaje eficaz conocido como mortero o como yeso vertical. Se comercializa en polvo para ser mezclado con agua y otros componentes de construcción, creando un mortero que se aplica sobre las paredes de forma similar a un tarrajeo convencional. Aunque el cálculo es personalizado, las guías y normas suelen sugerir espesores comunes para una sala de radiodiagnóstico general. El espesor del mortero de baritina suele oscilar entre los 2 y 4 centímetros aproximadamente. Ahora vamos a hablar de la señalización también en las zonas radiológicas. Las salas de radiología deben contar con la señalización clara para advertir del peligro de la radiación. Esto incluye el símbolo universal de la radiación ionizante, que es un trébol negro o de color magenta sobre un fondo amarillo, indicando que se están generando radiaciones en ese espacio. Aunque también existen algunas otras señales en relación al área de radiología. Tenemos el trébol de color gris, que va a indicar que estamos en una zona vigilada. El trébol de color verde, que va a indicar una zona controlada, ¿no? Una condición de seguridad donde hay ausencia de peligro y un acceso permitido. El trébol de color amarillo, que es la zona de permanencia limitada, y el trébol de color anaranjado, que es la zona de permanencia reglamentada. Y por último tenemos el trébol de color rojo, que es la zona de acceso prohibido, ¿no? Donde hay alto peligro inminente. Y ahora hablemos sobre el control de acceso. El acceso a las salas de radiología está estrictamente controlado. Solo el personal autorizado y capacitado puede ingresar, como por ejemplo los radiólogos, tecnólogos o el personal de enfermería. Aunque hay excepciones, ¿no? En el cual el acceso de un acompañante está justificado únicamente cuando su ayuda es indispensable, como por ejemplo en odontopediatría, cuando se le hace la radiografía a niños pequeños, un padre o un tutor puede entrar para ayudar a movilizar al niño. También es una excepción cuando se le saca radiografías a pacientes con movilidad reducida o con discapacidad. Puede entrar un familiar o un cuidador para asistir en el posicionamiento de dicho paciente y salga una buena imagen radiológica. Por otra
otra parte, la introducción a la bioseguridad se define como el conjunto de normas y medidas destinadas a proteger al personal de la salud, pacientes y medio ambiente frente a riesgos biológicos, químicos y físicos. En odontología y particularmente en radiología, esto adquiere una mayor relevancia, ya que además del riesgo biológico, debemos considerar la exposición a radiación ionizante y el manejo de sustancias químicas como los líquidos de revelado y fijado. La importancia de la bioseguridad dentro de la salud radica en que permite proteger al paciente como al personal, disminuye la posibilidad de transmisión cruzada de infecciones y contribuye a garantizar un entorno de atención confiable. En la práctica clínica, esto no solo mejora la seguridad, sino también la confianza del paciente y el profesional. Seguridad biológica para el personal y para pacientes. Para el personal se da el uso del EPP, equipo de protección personal. Los materiales usados o accesorios es el scrap y accesorios desechables como la cofia, mandil quirúrgico, guantes, mascarilla, botas de protección para pies. Y normalmente en odontopediatría, el familiar u operador hacen uso de estos accesorios y también el uso de accesorios plomados. Equipo de protección para el paciente. Los materiales y accesorios que se mencionan a continuación deben estar totalmente plomados y en buen estado. Vendrían a ser los lentes, guantes, collarín tiroideo, bata y protector plomado para gónadas. Cabe resaltar que se debe proveer material estéril o limpio durante el procedimiento al paciente para así evitar problemas de contaminación cruzada. Higiene de manos, dos tipos. La primera con agua y jabón, normalmente es tiempo de duración 40 a 60 segundos y lavado de mano con solución hidroalcohólica. Solución hidroalcohólica al 70% y tiempo de duración de 30 a 40 segundos. La higiene de manos es quizá la medida más sencilla, pero la más efectiva. Los momentos clave, adaptados a las recomendaciones de la OMS a radiología, son antes de atender al paciente, antes de colocarse guantes, después de retirarlos, tras tocar superficies cercanas y al finalizar el procedimiento. A pesar de su aparente simplicidad, aún se cometen errores frecuentes, como realizar un lavado demasiado rápido, usar solo agua, sin jabón o alcohol en gel, no secar adecuadamente las manos o llevar anillos o relojes que dificultan la limpieza y también no respetar el tiempo mínimo de fricción. Por otro punto fundamental es la limpieza y desinfección de equipos y áreas de trabajo. Su objetivo principal es eliminar microorganismos para evitar la contaminación cruzada. El proceso incluye primero la limpieza con detergente y agua para retirar materia orgánica o materia visible, seguida de desinfección con soluciones químicas como alcohol al 70%, hipoclorito de sodio o compuestos de amonio cuaternario. La frecuencia recomendada es después de cada paciente y al finalizar la jornada, abarcando tanto la sala de rayos X como superficies críticas como el cabezal de equipo, los apoyacabezas, los interruptores, teclados y botones de control. El manejo de residuos en radiología se divide en 4: residuos comunes o no peligrosos, que vendría a ser la papelería, empaques de materiales o guantes limpios. Estos se eliminan en bolsa negra o un recipiente negro. Residuos biocontaminados, eliminación en bolsa roja con símbolo de riesgo biológico. Aquí podríamos mencionar a los guantes usados, entre otros. Residuos punzocortantes, como vendrían a ser los bisturís, se eliminan en contenedor amarillo rígido, hermético y resistente a perforaciones. Los residuos químicos no deben desecharse en el desagüe ni el suelo, ya que estos contaminan al medio ambiente. Se deben recolectar en recipientes especiales y entregarse a empresas autorizadas para su neutralización o reciclaje. Como conclusión, la bioseguridad en radiología odontológica no debe entenderse únicamente como un requisito normativo, sino como una responsabilidad ética y profesional. Nos protege a nosotros como futuros odontólogos, protege al paciente y también preserva el medio ambiente. Cumplir con cada una de estas medidas, desde la correcta higiene de manos hasta el manejo responsable de residuos, marca la diferencia entre una práctica segura y un riesgo innecesario. Cada acción, por más simple que parezca, contribuye al bienestar colectivo y refleja el compromiso del profesional con la salud y la calidad de atención. Eso sería por mi parte y por parte de todo mi grupo. Muchas gracias.